Hoy estamos, hermanos, celebrando el Día del Padre y yo estoy contento, gracias a Dios, no solo porque soy padre, pero porque soy abuelo ya y gracias a Dios tengo a mi papá. O sea, estoy contento, le doy gracias a Dios por mi papá, le doy gracias a Dios por mis nietos que hicieron un abuelo ejemplar. Le doy gracias a Dios por mis hijos que también hicieron un padre ejemplar. Si no me lo digo yo, ellos no me lo han dicho todavía, ¿verdad? Pero me lo tengo que decir yo. Pero estamos celebrando, la palabra de Dios habla, hermanos, y nos enseña que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. En Éxodo fue la primera vez cuando el Señor lo dijo directamente: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Luego en Deuteronomio Moisés lo vuelve a repetir al pueblo, a la segunda generación, les vuelve a decir: honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien. Y luego Pablo lo vuelve a repetir, dice: honra a tu padre y a tu madre. Dice él, añade dos cosas, dice, porque es justo, y además dice, porque es el primer mandamiento con promesa. O sea que hay una bendición en el hecho de honrar a nuestro padre. Igual como cuando hablaba yo de las madres consagradas hace ya casi un mes, yo decía que hay buenas mamás, hay otras no tan buenas mamás, y de la misma manera hay buenos papás, hay otros no tan buenos papás. Pero la Biblia no nos manda que honremos dependiendo cómo sea la actitud de ellos. La Biblia nos manda a honrarlos simple y sencillamente porque son nuestros padres. Y de ahí depende cómo nos va a ir a nosotros. Usted ve a una persona que le va mal, yo creo la pregunta sería: ¿qué está haciendo esa persona hacia sus padres para que le vaya mal? A veces no queremos asimilar esa realidad, pero es una verdad y es bíblico. Si nosotros honramos, pues dice la Biblia, vamos a ser de larga vida, quiere decir que vamos a vivir bien, nos va a ir bien y las bendiciones de Dios van a estar allí. Entonces hoy, hermanos, queremos honrar a los padres, queremos desearles lo mejor, queremos dedicarles, si tenemos la oportunidad, hermanos, dedicarles tiempo para hacerles saber que los amamos y que respetamos y sobre todo que agradecemos lo que han hecho por nosotros. Amén. Porque mire, hermanos, yo entre más mayor de edad, no quiero decir viejito porque si yo me dijera viejito, a mí van a pensar algunos, entonces, ¿qué está pensando de mí? Pero entre más mayor se pone uno, más se da cuenta que es verdad, hermanos, que nuestros padres a su nivel de educación, a su capacidad económica, a todo lo que pudiéramos buscarle, hicieron lo mejor que pudieron, lo que estuvo en su capacidad. Y si en alguna de las situaciones no nos pudieron dar más, es porque no tuvieron. Pero si alguno preguntara a los padres del tiempo pasado y del tiempo presente esta pregunta, todos van a responder lo mismo: ¿amas a tus hijos? Y todos van a decir: con todo mi corazón. Amén. Entonces hemos de felicitarlos, hemos de honrarlos y hay que aprovecharlos que todavía los tenemos. Nunca es tarde, hermanos. Si a lo mejor ya no tienes a tu padre, pero si tienes a alguien que puedas hacerle sentir bien en este día como día del Padre, hazlo, aprovecha. Yo quiero compartir hoy el tema: el mejor legado que un padre puede dejar a sus hijos. Pensando en que realmente honremos a nuestros padres, pensando en estas cualidades que voy a estar enseñando hoy, yo creo que es una de las formas por las que podemos agradecerles y honrarles y felicitarles, porque, hermanos, el pasado nadie lo puede cambiar ya. ¿Están conmigo? ¿Sí me están siguiendo? El pasado no lo podemos cambiar. A lo mejor puede ser una realidad, no nos tocó el mejor papá, a lo mejor no tuvimos la dicha de que nuestro padre estuviera con nosotros, algunos,
a lo mejor sufrimos abandono, abuso, maltrato, qué sé yo. El pasado no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar el futuro nuestro. Los que somos padres aquí esta mañana o los que me escuchen, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de hacer un cambio, independientemente cuál fue nuestro pasado. Yo le doy gracias a Dios que Dios me bendijo y me bendice todavía con mi padre. Tengo mucho que agradecerle a Dios por mi papá. Entonces yo quiero compartir este mensaje y quiero basarme en la vida de Abraham, porque hermanos, la verdad, hablando de este tema de el legado, se me vinieron dos palabras a la mente. Una es la palabra herencia. Cuando uno habla de legado, está hablando de alguna manera como sinónimo de una herencia. Pero cuando uno habla de una herencia en sí, la herencia tiene que ver con lo que le dejas a tus hijos. Y cuando hablamos de legado, estamos hablando de lo que tú transmites en tus hijos. ¿Sí me están siguiendo? Entonces la herencia tiene que ver con lo material, sea mucho, sea poquito, lo que sea. Mi ropa se le va a quedar a mis hijos, si la quieren bien, si no, pues la tiran. Pero eso es algo que dejo como herencia. Otra cosa que podemos asimilar en cuanto a la herencia pueden ser características personales. Por ejemplo, cuando dice la mamá, te pareces de a tiro a tu padre. Les decía yo la vez pasada, cuando una mamá le dice, estás igualito que tu padre, yo decía, no necesariamente está halagando al papá, está diciendo cosas negativas del papá, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de la herencia, sí, es una realidad. A veces las mismas formas de expresarse se las hereda uno a los hijos. Las mismas palabras que uno usa, las hereda a los hijos. Los mismos gestos los hereda y cosas así. Pero cuando hablamos de legado ya es cuando algo intencionalmente les transmite a los hijos. Amén. Por ejemplo, lo que transmitimos pueden ser nuestros ideales, nuestra visión, nuestra fe, nuestros valores, nuestro carácter. Y a eso me estoy refiriendo cuando hablo legado. Y para que honremos a nuestros padres, pues hay que considerar un poquito en el legado que nos han transmitido. Si dentro de los que yo voy a compartir, usted descubre que su padre le dejó ese legado, entonces déle gloria a Dios por su padre. Amén. Y si no se los dejó fue por dos razones nada más. Una, porque a lo mejor no fue enseñado tampoco, no tuvo la oportunidad, o simplemente porque no tenía el temor de Dios en su vida. Pero aún así, como dije, el pasado no lo podemos cambiar, pero de aquí en adelante queda en nosotros que podamos ser esos padres que vamos a considerar, esforzarnos para dejar el mejor legado que podamos dejar. Y vuelvo a repetir, el legado no me estoy refiriendo a qué les vas a dejar a ellos, porque muchos están piense, una casa para que mis hijos tengan, o mi carro, o ahorros, y están luchando tanto y descuidando lo que verdaderamente tiene valor. Amén, iglesia. Entonces, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 21. Y vamos a hablar de la vida de Abraham un poquito. Pensando en esto, estaba pensando en varios personajes de la Biblia y llegué a la humilde conclusión de que para mí Abraham es un ejemplo muy, muy digno que podamos seguir en cuanto a este tema. Porque el legado, hermanos, el legado no simplemente se habla, no simplemente se le dice al hijo, mira, tú tienes que hacer esto, mira, tú tienes que aprender esto. El legado no simplemente se habla. Yo no sé si usted sabe, pero dicen los estudios, comprobado está, que de lo que tú le enseñas a tus hijos, el 20% de lo que hablas se les queda. Pero el 80% de lo que tú haces y que ellos lo están mirando, eso es lo que empiezan a vivir. Por eso es que digo, el legado no simplemente se habla, se transmite. Se transmite.
Amén, hermanos. Entonces, a veces pareciera que los chiquitos no hacen caso, están jugando allá. Tuvimos la bendición de que nos visitó una hermana de mi esposa y su sobrina y su niño de su sobrina. El niño Chucho, y de seguro me está viendo allá en México. Les mando saludos con mucho cariño. Y este Chuchito parecía que andaba en su mundo jugando. Y nosotros platicando como adultos allí. Y palabras claves que nosotros hablábamos, él se levantaba de donde estaba y venía y ¿te acuerdas de esto? Y añadía a la frase o corregía lo que se estaba hablando. Entonces hemos visto que sí es una realidad. El 80% de lo que hacemos, los hijos lo absorben. Entonces, ¿qué legado les dejamos? El mejor legado como padres, aunque me refiero directamente a los papás varones, también aplica para la mamá, para todos. Este sería el mejor legado que podemos dejarlos. En el capítulo 21, hablando de Abraham, habla de una realidad en su vida. Permítame parafrasear un poco la historia y después voy a leer los versículos que quiero leer. En la historia de Abraham, para algunos que a lo mejor no la conocen muy bien, habla que Abraham era un hombre que no estaba todavía en el contexto bíblico del pueblo de Dios, porque él era hijo de un hombre que no servía a Dios, era idólatra, y Dios le llamó a Abraham personalmente y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te indicaré. Y Abraham, dice la Biblia específicamente que Abraham le creyó a Dios y se fue. Tomó sus cosas, agarró a su mujer y se fue. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre que antes que todo, hermano, obedecía a Dios. Y eso es lo que yo quiero que si le gusta a usted hacer apuntes, apunte esto. Este es el primer mejor legado que le puedes dejar a tus hijos, la obediencia a Dios. Y dice que Abraham salió como Dios le dijo, sin saber a dónde iba. Él solamente le dio valor a lo que Dios le dijo. Sal de tu casa, de tu parentela, vete a donde yo te voy a decir. Y él se fue. Hay veces, hermanos, que nosotros en nuestra vida, cuando se nos da una orden, queremos entender por qué, para qué, cuánto tiempo, cómo. Queremos saber todo detalle para considerar si queremos obedecer. Si me conviene, lo hago. Pero cuando uno aprende a obedecer a Dios, hermano, uno hace a un lado todos los conceptos personales que uno pueda tener. ¿Por qué? Porque uno entiende que Dios es soberano. Y si Dios lo dice, entonces tiene todo el sentido hacerle caso. Y vale la pena hacerle caso. Amén. Entonces en la historia de Abraham sigue hablando la palabra de Dios, que llegó un momento cuando el Señor le dijo: yo te voy a bendecir. Le dijo: yo te voy a dar una descendencia. Dice que si miras la arena del mar, si miras las estrellas del cielo, dice, si las puedes contar, dice, así va a ser tu descendencia. Y Abraham iba creciendo, se iba haciendo viejo y no veía la promesa. Pero Abraham seguía creyéndole a Dios, pero llegó el momento que le dijo: bueno, ya me dijiste que ¿cómo me vas a bendecir? Dice: te voy a dar un hijo. Y dice que cuando el Señor le habló esas palabras, pues ya Abraham era mayor de edad y su esposa era estéril, no podía tener hijos. Pero Dios le prometió, y la esposa, como buena mujer, estaba oyendo por detrás de la cortina. Y dice que escuchó esa promesa. ¿Por qué? Porque a la esposa siempre le gusta saber, ama tanto a su marido que le gusta saber, ¿verdad? Quiere saber todo lo que tiene que ver con su esposo. Entonces ahí estaba Sara. ¿Qué le dice el Señor a mi esposo? Y escuchó, y Sara luego se puso manos a la obra. Dijo: yo le voy a ayudar a que esa bendición se le haga realidad a mi esposo. Y dice que le trajo a la criada y le dijo: ten, acuéstate con ella. Dice: al fin que ya Dios te dijo. Y dice que Dios
Dice que pues esa no era la voluntad de Dios, pero dice que Abraham, pues como todo varón obediente, le obedeció a su esposa y tuvo un hijo. Pero ese no era el de la promesa. Solo más dando detalle aquí rapidito pero ese no era el de la promesa. Dios no lo maldijo, simplemente Dios en su carácter amoroso, Él entendió que a veces nosotros los humanos no le podemos comprender a Él todo. Dios lo consideró como, pobrecito mi hijo. Yo le estoy diciendo que lo voy a bendecir y Él se quiere ayudar solito, ha de haber dicho el Señor, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo, Ismael es el nombre del hijo primero que nació a raíz de este acto de Sara. Pero llegó el momento cuando ya venía el tiempo de la promesa. Dijo el Señor, no, yo te voy a bendecir a ti, y le dio a otro hijo. Y dice que este hombre, este hijo segundo, lo pusieron por nombre Isaac. Entonces en el capítulo 21, en el verso 3, versículo 5, bueno, antes de leer ahí, voy a leer en el mismo capítulo, en el verso, si no me equivoco, en el verso 12, 14. Sí, en el verso 12 al 14 dice, entonces Dios dijo a Abraham, oiga esto que dice aquí, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Espéreme ahí tantito. Cuando Dios le dijo estas palabras a Abraham, era porque llegó el momento que cuando nació Isaac, el segundo hijo, empezó a haber riña entre Sara, la esposa de Abraham, y la criada. La criada ya se sentía con más derecho que la ama, que la esposa. Y porque al principio pues le hacía burla porque Sara no tenía hijo, ella era la que le había dado el hijo, ella empezaba a sentir más derecho que la propia Sara. Cuando nació Isaac, dice que le hacían burla al niño y Sara se empezó a sentir mal. Ahí Sara empezó a tener ese coraje de madre por sus hijos. Ya ve como una madre puede ser muy noble, puede ser muy sencillita, puede ser tan humilde que pareciera que hasta la gente puede abusar de ella y no hace nada. Pero que no le toquen a un hijo, que no le digan nada a un hijo. Yo recuerdo una vez, escuché esta predicación de un pastor y se me quedó grabado. Dice, una madre, dice, por un hijo. Y si analizamos esto, tiene sentido. Dice, una madre por un hijo, dice, si el mismo diablo viniera y literalmente le quisiera arrebatar el hijo, la madre capaz que se le monta en la espalda para quitarle al hijo. Y se me quedó grabado eso. Porque así es el amor de madre. Entonces, así pasó aquí. Sara empezó a sentir ese celo de madre y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Ya no tolero más a esta mujer. O la sacas o la saco. Yo estoy parafraseando, ¿ok? No dice así la Biblia, pero sí da a entender. O la sacas o la saco. Y Abraham estaba afligido porque acordémonos, Abraham es el papá. Imagínate a un viejito, porque aparte de eso, dice que ya tenía 100 años este viejito. Todos los que tienen hijos, ya lo he observado yo, todos los que tienen hijos ya mayor de 45 años, ese niño viene a ser lo máximo. Ese hijo, esa hija, lo que sea. Conozco a varias personas que han tenido hijos ya después de 40, 45 años, como que vuelven a tener esa inspiración de padre, de madre. Y wow, qué bonito. Entonces yo me imagino, por favor imagínense conmigo a Abraham, entre esa discordia. ¿Qué hago? Ha de haber pensado él, ¿qué hago? Por un lado, Sara, es mi esposa Sara, me está exigiendo que me deshaga de mi propio hijo Ismael. ¿Qué hago? Pero aquí el Señor le habló y le dijo, no te preocupes, no te parezca grave la cosa. Dice, por causa de lo que dice, hazle caso a Sara. Dice, porque de todos modos, en Isaac, dice, es donde te será llamada la descendencia. Y luego dice, y también del hijo de tu sierva haré una nación. O sea, le está diciendo, tú haz lo que Sara te dice, despídela, sácala.
yo lo voy a bendecir, no te preocupes. Pero a lo que estoy hablando del legado que le dejas a los hijos como ejemplo es tu obediencia a Dios, porque en el versículo 14, ahora sí lean conmigo verso 14 allí, en el capítulo 21 dice, entonces, ¿qué dice? Abraham se levantó. ¿Qué significa eso? O sea, cuando dice estas palabras en la palabra de Dios, está hablando de que se hacen como con una urgencia, como que realmente es importante lo que se tiene que hacer. Se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho. ¿Se puede imaginar conmigo esta escena? Este padre viejito haciéndole caso a Dios en contra de sus sentimientos, en contra de sus pensamientos, en contra de todo, entrega al muchacho y se lo da a la mujer y le dice, vete, que te vaya bien. Pensando, no sé qué va a pasar contigo, pero Dios dice que te va a bendecir. Y yo le creo. Pero yo me pongo a pensar, esa obediencia a Dios, creo yo que es un ejemplo que tú le vas a transmitir a tus hijos. Cuando el Señor te pide algo, que tus hijos vean en ti cuánto estás dispuesto tú a obedecerle a Dios. Y que cuando tú los veas crecer, veas en ellos esa convicción de obediencia también. No porque se le estuviste diciendo, no porque tú obedécele a Dios como algo que le quieres transmitir por tus palabras. No, ellos van a hacer lo que ven en ti. Es como ese niño, qué bonito es ver esos niños cuando vienen en su inocencia. ¿Sabe qué? A mí me bendice verlos cuando se levanta la ofrenda y los niños sacan todo lo que traigan en su bolsita. ¿Por qué? Porque han venido aprendiendo de sus padres esa obediencia de traerle a Dios sus primicias, sus diezmos. Y qué triste cuando miras a un niño que no quiere desprenderse de nada. ¿De dónde lo aprendió? Entonces, la obediencia, hermanos, es algo. Ahora, seguimos la historia, hermano. Dice que la despidió y ella se fue. En Génesis 21, verso 3, mire lo que dice. Después llegó el momento cuando a ese hijo que Dios le dijo, te voy a bendecir, ese va a ser tu descendencia. Mire lo que pasa. Dios viene a él y le dice que ahora a ese hijo que ama con todo el corazón, que vaya y que se lo entregue en sacrificio. Una situación donde yo me pongo a pensar que si yo estuviera en ese pellejo no sé qué haría. Muchos decimos fácil, oh sí, para el Señor todo. Pero cuando pensamos en una realidad como esta, mira a tus hijos por un momento, míralos. Y ponte a pensar que Dios te hablara ahorita en este momento. Entrégame a ese niño en sacrificio. ¿Estarías dispuesto de hacerlo? ¿Estarías dispuesto a obedecer a Dios sabiendo que es lo que más amas? Dice en Génesis, dije 21, pero es en el verso 22. Es el 22, perdón. El 1 al 3. Mire cómo dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, como dice, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, una orden específica. Le dice, toma a tu hijo, vete a tierra de Moriah y ofrece donde yo te voy a decir. El verso 3 es la clave de este punto. Y Abraham otra vez, mire cómo dice, ¿qué dice ahí? Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue a un lugar que dice que Dios le dijo. Hermanos, si Dios no mira en nosotros una actitud de obediencia, no podemos esperar que ellos sean obedientes.
Por eso decía yo, el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos no es material, es un ejemplo. Y en este caso hablo de la obediencia. Yo podría decir en general honrar a Dios, pero honrar es una palabra general. Yo quería ser específico. Hay que aprender a obedecer a Dios, porque la obediencia, dice la misma palabra, es mejor que el sacrificio. Y mucha gente nos descuidamos haciendo tanta cosa que pareciera que estamos sacrificando, pero lo que Dios nos está pidiendo no lo hacemos. Y es donde el Señor nos tiene que decir, párale allí. Lo que haces está bien, pero no es mejor, porque lo que te he pedido no lo estás haciendo. Entonces, tú quieres dejarle algo a tus hijos, dales un ejemplo de obediencia. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Porque tus hijos, si los que tenemos hijos pequeños, ahora yo ya tengo nietos, que nuestros nietos o nuestros hijos vean en nosotros un carácter obediente a Dios. Que ellos sepan que Dios es el que merece esa obediencia. Que nosotros no nos mandamos solos. Tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, pero que demanda de nosotros obediencia. Amén, iglesia. El segundo legado, ahí en el capítulo 22, seguimos leyendo, mire, verso 5 sigue diciendo, esto está interesante, hermanos. Dice verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La historia sigue diciendo que cuando Abraham preparó todo para ir a hacer lo que Dios le mandó, caminó 3 días y llegó al lugar y lo miró de lejos, y en ese momento le dijo, espérenme aquí, voy con el muchacho a adorar y volveremos. En otras palabras, que tus niños vean en ti esa actitud de adoración a Dios, que siempre miren en ti esa entrega a Dios, esa adoración a Dios. ¿Queremos niños que adoren a Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tenemos que hacer? Adoremos a Dios, aprendamos a adorar. Yo les decía al principio del servicio que nosotros a veces sin querer, pero lo hacemos, venimos a ver qué Dios tiene para nosotros. Y no venimos como adoradores, venimos como hijos pródigos. Dame lo que me pertenece, dame lo que es mío, quiero mi bendición. Y no, tenemos que aprender a adorar. Abraham le dijo, voy a adorar, voy a servir. Esa era la actitud de Abraham. Dice la Biblia, usted puede leer la historia de Abraham, dice que Abraham donde quiera que avanzaba, levantaba altar para adorar a Dios. Entonces, Isaac estaba viendo eso en Abraham. Por eso es que Isaac también se convirtió en un adorador. ¿Por qué? Porque en su padre lo miró. No le tenía que decir, mi hijo, tú tienes que adorar. Como a veces nosotros le hacemos, tú tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que ir. Pero no miran en nosotros ese deseo de venir a adorar. Miran en nosotros esa actitud como que lo tengo que hacer. Oh, me están pidiendo que lo haga. Tengo que ir. No miran en ti esa actitud de adoración. Nunca digas a tus hijos, oh, mi hijo, voy a la iglesia porque tengo que ir. No, dile voy a la iglesia porque voy a servir para adorar a Dios. Que el niño vaya creciendo con eso. Queremos niños adoradores, démosles ejemplo de adoradores. Amén, hermanos. Siempre es un honor, hermano, servir a Dios. Debemos meterlo eso en nuestra cabeza. Es un honor. Tú no le das a Dios algo que Él le haga falta, no. Lo que tú le das a Dios es simplemente que reconoces que le amas, que te ha perdonado, pero se lo das porque es un honor que Dios te da poderlo hacer. No me acuerdo en qué momento a una persona me dijo gracias, le dije no, para mí es un honor. Y me dijo, es cierto, es un honor. Porque cuando analizamos el servir a Dios y entendemos, realmente es un privilegio. La palabra de Dios dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
de ti, de mí, de nuestros hijos. Amén. Verso 22 del 6 al 8 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Mira esto que dice aquí. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. Hagamos una pausa ahí. Él ya sabía. ¿Para qué es eso? ¿Por qué? Porque ya había aprendido de su papá que iban a adorar. Dice: llevamos todo. O sea, eso es lo que quiero dar a entender, hermano. El legado mejor que le dejas a tu hijo es el adorar a Dios. Que el niño aprenda a adorar. Él ya llevaba todo y le dijo: aquí llevamos fuego, aquí llevamos leña. Y mire cómo le dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque él ya sabía, ¿no? Él ya lo había aprendido. Pero mire, este es el siguiente legado que le dejas a tu hijo. Y respondió Abraham, verso 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El tercer legado que dejamos a nuestros hijos, hermanos, es la confianza en Dios. Amén. Que el niño, hermano, escuche de tus labios que todo viene de Dios. Que no lo conseguiste porque trabajaste horas extras. Que no lo consigues porque tú eres inteligente. Que no lo consigues porque te sacrificas. No, que el niño entienda que gracias a Dios lo tienes. Mi hijo, esto nos lo dio el Señor. Esto Dios nos bendijo con esto. Porque sin Dios nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando el niño empieza a ver en ti esa actitud de confianza, el niño aprende a confiar. De lo contrario, crecen niños que todo dan por hecho, como que todo es de ellos. Estaba leyendo un artículo, no recuerdo cuándo, de que generalmente el problema de ahora tiene que ver con esa comodidad que se tiene. Los niños de ahora crecen con tanta comodidad, como que ya andan en la calle, como que ya el mundo les debe. Ya no valora nada, ¿por qué? Porque todos lo tienen. Y si alguien no les da lo que quieren, se enojan, porque piensan que es su derecho. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y reconocemos que Él es el que provee, Él es el que nos da, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces nuestra generación que viene atrás va a aprender a confiar en Dios y va a ser menos arrogante, menos exigente. ¿Por qué? Porque va a entender que si Dios le bendice, lo puede hacer, y si no, ahí quedó, no importa. ¿Sí me está siguiendo? Y para terminar, hermanos, el otro legado, ese tiene que ver con los modales, con la actitud de los niños. El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos, hermanos, es los buenos modales. Y aquí tengo varios versículos que no los vamos a transmitir, pero se los voy a leer rápido yo, para que veas cómo dice la Biblia. Mira, dice la palabra de Dios: mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. La palabra clave aquí es el que engendra, o sea, el que cría un hijo sabio, dice, se va a alegrar. ¿Por qué? Porque un buen modal, como dije aquí, una buena actitud, hermano, esa se la enseñas tú al hijo. No la va a aprender solito. Si tú lo dejas solito, los modales que no quieres son los que va a aprender. Entonces, ¿quieres dejar un buen legado a tus hijos? Enséñale buenos modales. Y como dije, no nomás se lo digas, transmítelo. No, como dije una vez como ejemplo, al hijo le estás diciendo: mi hijo, no debes mentir, porque las mentiras son del diablo, le dices tú. Y suena el teléfono y le dices: no contestes, o si contestas, diles que no estoy.
¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿quieres dejar un buen legado? Transmítele buenos modales. Dice, el que engendra un hijo sabio se gozará con él. Proverbios 23, 24. Proverbios 23, 20, Proverbios 17, 21 dice, el que engendra al insensato, otra vez la palabra clave, el que engendra, o sea, el que lo cría, porque un niño no nace así por naturaleza, se forma, se va formando, dice, el que engendra al insensato, dice, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se va a alegrar. Y eso es una verdad. ¿Cuántos padres lloran, gimen de tristeza? ¿Por qué? Porque tienen hijos insensatos, tienen hijos necios. Pero ¿de quién es la culpa? En el mayor de los casos, de los padres. Porque el amor, hermano, a veces el amor nos ciega, nos hace darles todo en comodidad. Mi esposa me regaña mucho porque a mis nietos, cuando llegan mis nietos a la casa, mi hija tiene estrictamente que no les demos demasiado dulce. Los tiene bien medidos. Ellos hasta ahorita no han probado un refresco, una soda. Y me regaña mi esposa porque llego yo y pues hasta yo me privo, no puedo comer lo que quisiera porque no les puedo dar. Pero a veces mi nieta ya me agarró helado, se me acerca y me cierra el ojo. Y me señala con los ojos que le dé. Y a veces le doy probaditas y mi esposa me ve y se hace la disimulada, pero me dice, ya no le des, ya le di yo. Entonces yo llego al punto donde digo, ya que a esto es lo que quiero decir, el amor no ciega, porque realmente sí les hace daño. Pero yo quiero ser abuelo un momento y se lo doy. Y me pide más y se lo doy. Y por eso mi esposa me dice, no lo hagas. No, es que pobrecito mi hijo, mira cómo me mira esos ojitos. Sí, dice, pero no te sientas mal. Y esa es una realidad, el amor no ciega. Padres, no queremos que nuestros hijos sufran. El hijo pide y gracias a Dios tenemos la posibilidad, se lo damos. Pero la pregunta es, ¿hacemos bien? ¿Verdaderamente hacemos bien? No. ¿Por qué? Porque estamos engendrando, como dice aquí, insensatos, que después no entienden que hay cosas que se tiene que trabajar por ellas. No se reciben nomás porque digo dame, no, hay que trabajar. Y por eso hay jóvenes, pero lo más triste es que dice que el padre del necio no se puede gozar. ¿Por qué? Al niño no le vas a poder enseñar cuando ya vaya a la high school. Cuando ya vaya a la high school ya puede ser muy tarde. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quieres dejarle un buen legado? Enséñale buenos hábitos desde ahorita. Buenos hábitos. Dice, mi papá siempre me decía, lo cortés no quita lo valiente. Tengo un compañero de trabajo que me estaba compartiendo, oiga esto que lo voy a decir y asimile lo que estoy hablando. Me estaba compartiendo que una de sus hijas la tuvo que llevar a terapia porque la hija no hablaba, la hija no comunicaba con él, no tenía relación y de buenas a primeras salió embarazada la muchacha. Entonces, de ahí fue que decidieron llevarla a terapia. La terapista hablaba con ella, hablaba con él, ¿por qué es que no te habla? Entonces surgió que porque él ha sido un hombre muy duro, muy inconsciente con la muchacha y la ha lastimado y todas esas cosas. Yo lo escuchaba, pero yo no había visto, no le había puesto atención a la actitud de él, hasta que se llegó un día cuando yo ya estaba en el trabajo y él llegó después que yo. Casi siempre llegaba él primero que yo y yo lo saludaba y todo. Pero ese día llegó él y le tocaba a él saludarme, como es correcto. Él es el que llega. Entonces llega y estoy parado y pasa a un lado de mí y en vez de saludarme se me queda viendo y pasa y con el pecho levantado
y caminando y el semblante un poco así como incluso molesto. ¿Qué pasó? Y me le quedé viendo y esperando y nunca me saludó. Y al contrario, llevaba cara como de soldado y mal encarado. Y como le estoy agarrando confianza, le dije, oye, pero ¿cómo entonces tú esperas que tu hija tenga una buena actitud hacia ti? Si tú acabas de pasar y casi que me estás diciendo, quítate, que me estorbas. Le dije, ¿de dónde esperas que tu hija pueda tener una buena actitud hacia ti? Si con esa cara, así, si a mí que deberías de saludarme porque nomás va de pasada, no me saludas, cuánto más a tu hija que le tienes toda la autoridad. Le dije, yo creo que a tu hija le infundes temor, no sé qué. Le dije, no esperes una actitud diferente. Y eso es lo que quiero decir. Tú quieres dejarle un buen legado a tus hijos, enséñale buenos modales. Pero no nomás se lo digas, transmítelo, como dije al principio. Transmítelo porque el 80% que ellos aprenden es lo que miran en ti. ¿Están conmigo? Dice ya, para terminar, dice que los padres del necio sufren. Hermanos, es mi deseo, es mi oración que nosotros como iglesia aprendamos esto el día de hoy para hacer lo mejor que podamos. No estamos pensando en qué le dejas a tu hijo. Piensa en qué le transmites a tu hijo. Piensa en cómo vas a tener hijos que sean temerosos a Dios, que obedezcan a Dios, que adoren a Dios, que confíen en Dios y con buenos modales. Amén, iglesia. Para terminar, hermanos, vuelvo a repetir lo que dije al principio, no podemos cambiar lo que ya pasó. A lo mejor no tienes la dicha de haber tenido buenos padres, yo no sé. A lo mejor tuviste la desdicha de ser maltratado, maltratada, experimentaste abusos, yo no sé. Eso ya no se puede cambiar, pero sí puedes cambiar el día de mañana. Sé tú ese padre que esté asegurándose de transmitirle a tus hijos los buenos modales, la obediencia a Dios, la reverencia. Amén, iglesia. Quiero que leamos estas palabras ya para terminar. Primera de Reyes, capítulo 2. Y con esto voy a terminar para orar. Llegó el momento cuando David, dice el relato, que tenía que dejar el trono y iba a dejar a su sucesor, que era su hijo. Y mire las palabras, me llama mucho la atención lo que dice aquí, que tiene que ver con la obediencia que hablábamos. Dice ahí, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Oiga, hermano, esto es para todos nosotros aquí, ¿ok? Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Mire qué palabra le da el Padre al Hijo. Pero de alguna manera esas palabras de David no solamente eran palabras. Él se las dio a él como ejemplo. Porque si alguien adoraba a Dios, era David. Si alguien obedecía a Dios, era David. Por eso la Biblia le categorizó como un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego sigue diciendo, para que confirme Jehová a la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, en todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Hermanos, qué bonito que nosotros estamos pensando en esta verdad en vez de qué tanto trabajamos, qué tanto nos esforzamos. No, sino a quién vamos a dejar después y qué va a pasar después. ¿Mi hijo va a obedecer a Dios? ¿Mi hijo va a adorar a Dios?
Mi hijo va a confiar plenamente en Dios. ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Y volviendo a lo que es el día de hoy, para honrar a nuestros padres, démosle gracias a Dios porque nuestros padres de alguna manera nos inculcaron el obedecer a Dios. Yo recuerdo mucho, mi papá y mi mamá nos llevaban a la iglesia cada 8 días. Y íbamos lejos. Uno como niño, hermano, no se sentará ahí en la silla poniendo toda la atención, pero sí está captando, sí está aprendiendo. Mi madre, yo le doy gracias a Dios, ella siempre buscaba obedecer a Dios. Y ella siempre adoraba a Dios. Mi padre también. No fueron perfectos, pero yo le doy gracias a Dios por eso. Que ahora estoy aquí sirviendo a mi Dios porque ellos inculcaron eso en mí. Y yo quiero inculcar eso en mis hijos. Yo quiero dejar ese legado a mis hijos. Mis hijos, estoy orando para que en un día ellos sean las personas que Dios quiere que sean. Y van a ser, porque esa es la promesa para nosotros. Amén, hermanos. Así que vamos a darle gracias a Dios. Cierren sus ojos y vamos a adorar a Dios. Padre, en tu nombre, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Te pido, mi Dios, que a la luz de tu palabra en esta mañana nos ayudes. Perdónanos, Señor, si como padres que somos ahora, Señor, no estamos obedeciendo tu palabra como debemos. Ayúdanos a ser obedientes. Señor, perdónanos si no hemos sido los adoradores que debemos ser. Ayúdanos. Que podamos, Señor, transmitirle a nuestros hijos esa actitud obediente, esa acción de adorarte siempre. Que podamos transmitir a nuestros hijos, Señor, la obediencia, Señor, la obediencia a ti, la adoración a ti, la confianza en ti. Antes que nuestros esfuerzos, antes que nuestras capacidades, nuestros logros aquí en la tierra, nuestra confianza, Señor, en ti. Pero sobre todo, mi Dios, ayúdanos a corregir nuestras actitudes para transmitir a nuestros hijos buenos modales, mi Dios. Hemos sido a veces mal ejemplo, Señor, con nuestras acciones. Hemos sido a veces, mi Dios, de estorbo quizás por lo que hacemos. Ayúdanos. Perdónanos, Señor. Límpianos, que podamos hacer tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén. Te bendecimos.